a empezar nuestra tercera clase. Esperemos que algunos estén tomando en cuenta las clases pasadas o lo que ya hemos visto, ¿verdad? Ahorita voy a compartirles justamente. ah, ¿Dónde? Acá estamos. Voy a compartirles. Recuerden que en cada clase igual les hago su repaso de todo lo que hemos visto. No puedo compartir. Espérenme un segundo. Listo. Y me van a confirmar después si logran visualizar, ¿ok? Bueno, hoy tenemos nuestra clase sobre heridas, sobre golpes, contusiones, sobre hemorragias, así que vamos a ir viendo todo el tema de definiciones, tipos y todo lo que es su actuación de ustedes en cuanto a socorristas, ¿no? Primeros auxilios. Ok, hoy empezamos, si no me equivoco, nuestra evaluación secundaria. No se preocupen que ahorita está subiéndose la imagen, creo que todavía no se visualiza. Vean, ahora sí. Como que se demoró un poquito esto, pero ya está. Creo que acá no se olviden de dejar sus comentarios, sus preguntas siempre, y al final ya lo estamos resolviendo, ¿ok? Bien, ahora sí. Me confirman, no se olviden, para saber si visualizan o no las diapositivas. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Se ve, me escuchan bien, todo ok, ¿verdad? Para poder seguir. Perfecto, ok. Muchas gracias con todos. Muy bien, ahora sí, seguimos. Hoy justamente estamos viendo nuestro tema 3 que les estaba comentando, el control, ¿no? Lo que es sobre ¿no? Lo que involucra las heridas, lo que involucra contusiones, que son los golpes, y lo que son las hemorragias en forma general, ¿no? Una manera de recordatorio, como siempre les tengo presente, eh, la actuación que vamos a tener, ¿no? Esos pasos que son muy importantes porque hemos visto videos de cómo algunas veces han actuado y los errores que se han visto por no llevar una adecuada secuencia, ¿verdad? Generalmente si llegamos a una adecuada secuencia, la evaluación en especial, perfecto, vamos a ayudar de la mejor manera. Primero nuestro llamado PAS, que ustedes ya lo saben, lo que significa pues, proteger, avisar, socorrer. Nuestra evaluación primaria, que ya lo vimos con nuestros signos vitales, que es conciencia, pulso, respiración, vamos a ver la vía aérea, ¿no? Y con eso las dos principales maniobras que siempre se mencionan en primeros auxilios, que es el RCP, reanimación cardiopulmonar. No se olviden, ¿cuántas compresiones son? A ver, me dicen en un minuto. Y las maniobras de Heimlich, que justamente es la que utilizamos cuando hay un tema de atragantamiento, ¿verdad? Entonces, sí, Aldemir, el ciclo es 30 por 2, pero en un minuto, ¿cuánto es? La yesca justamente es 100 a 120. Muy bien. No se olviden, en un minuto pregunté, no el ciclo. En un minuto de 100 a 120. Pero ustedes tienen que hacer justamente sus 2 minutos continuos, que son de 200 a 240. No se olviden que son 2 minutos continuos, evalúan y nuevamente siguen si es necesario, ¿no? Y es rápida la evaluación. Recuerden que esta evaluación, que es el PAS, justo con su evaluación primaria, es junto, ¿no? Yo protejo, aviso, socorro, todo es junto en segundos, 5 o 10 segundos, es lo más rápido posible. Por eso siempre les pido que de repente repitan ustedes los videos, los vean y muy aparte pues hagan la práctica en casa, ¿no? Para ver cómo colocan la mano para el RCP, cómo colocan la mano para la maniobra de Heimlich, dónde lo van a colocar,
Se preguntan dónde serán los gorditos o dónde serán las embarazadas, también se los dije, entonces más o menos cómo van a actuar, ¿no? El uso del DEA, que se acuerdan, es el desfibrilador automático, ¿no? El desfibrilador externo automático, que es el que conduce energía, este dispositivo que en algunos lugares se encuentran, realmente lo hemos visto en aeropuertos, vimos un caso en la clase pasada, ¿no? Y nos dice, ¿no? Cómo utilizarlo, dónde poner los parches, cuándo se va a utilizar, nos va a decir el mismo dispositivo, es recomendable, no es recomendable, después descarga, aléjense y continúen, ¿no? Con el RCP. Entonces, hoy justamente en nuestra tercera clase vamos a iniciar con nuestra evaluación secundaria. Y nuestra evaluación secundaria significa, es aquella que tiene que ver con alguna lesión que se origine a causa o consecuencia pues del desmayo, de lo que haya producido pues su conciencia o su parada cardiorrespiratoria, ¿no? Digamos que un adulto mayor que tuvo una crisis hipertensiva, por ahí perdió la conciencia, se desmayó y justamente se golpeó la cabeza o una hemorragia, ¿no? O de repente pues alguien que estaba en un incendio y produjo también una pérdida de conciencia, pero también vamos a ver lesiones como quemaduras, de repente hasta bueno, heridas, de repente se cayó por ahí, contusiones, etcétera. Hoy vamos a iniciar justamente esta evaluación secundaria en dos temitas muy importantes que son heridas y hemorragias. Tomemos en cuenta, como siempre se ha dicho, lo principal es desde la cabeza, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar nuestra evaluación desde la cabeza. Muy aparte que nosotros hacemos el tema de conciencia diciendo, señor, señora, rápidamente, ahí aprovechamos en revisar y en ver la cabeza. Tocamos todo porque vamos a hacer de repente la maniobra frontal u otra maniobra y vamos a ver si está sangrando o no está sangrando, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre de cabeza a pies, no se olviden. Vamos ¿qué significan los primeros auxilios? ¿Se acuerdan? Son las técnicas básicas, sencillas, rápidas, no se olviden, son aquellas técnicas rápidas, sencillas, que nos va a ayudar a que justamente la víctima no pierda la vida, ¿no? Y no se den diversas complicaciones. Recuerden que toda esta atención se va a dar hasta que sea trasladado, ¿no? Nunca se va a dar, pues, ya lo vi, ya vino la ambulancia, chao, me voy. No, tengo que decirle al paramédico, al enfermero, al médico, etcétera, qué situación sucedió, todo para que puedan saber más o menos el contexto y después ya pues nos aseguramos de que la persona sea trasladada. No se olviden eso. Bueno, eso ya lo pregunté, a qué ritmo, ya me dijeron el ciclo, 32 y por minuto también. Entonces vamos a iniciar hoy con nuestras lesiones, ¿verdad? Alexa, la evaluación se va a ver cuál es el orden, cabeza a pies, es decir, así nuestra mirada tal cual va. Yo voy desde la cabeza, estoy justamente viendo si hay el tema de conciencia, veo si despierta o no despierta, y ahí aprovecho al momento de hacer mi evaluación en el cuello, que es la carotidia, después al momento de hacer mi evaluación de respiración, que para ver si respira o no, vamos a ver el pechito, si infla o no, vamos a ver si sale aire, vamos a sentir. Ahí aprovechamos cabeza, cara, cuello, tórax, brazos, piernas, todo. No, cabeza, pies, siempre, no se olvide. ¿Ok? Aldemir, somos la primera línea de atención para preservar la vida del paciente. Exacto, correcto, muy bien con eso, con esa definición. Entonces, acá vemos la definición de lo que es heridas. ¿Qué son heridas? Nosotros sabemos que nuestra piel, nuestra dermis, bueno, nuestra piel que tiene, está formada capas, ¿no? Básicamente. Lo vamos a ver mucho mejor en lo que es hemorragias, esas. Pero así nada más la piel, ustedes mismos obsérvense, sus manos, sus brazos, etcétera, sus piernas, van a ver que la piel es una superficie continua, ¿verdad? Es una superficie que no tiene bultos. Si tiene bultos, pues puede ser una anomalía, puede ser un tema de tumorcito, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver justamente que esta piel, tóquense la mano, por ejemplo, ¿no? El brazo, como les repito, y que tenga un tema de continuidad. Es una superficie continua, no hay ninguna abertura. Cuando ya se da esta pérdida de continuidad de esta superficie de la piel o de las mucosas me refiero a la parte interna, por ejemplo, de la nariz, la lengua, la parte interna de la boca, las partes genitales, todas esas partes son mucosas porque son otro tipo de tejido. ¿Okay? Entonces, la pérdida de continuidad, la abertura, digamos, de estas partes, sea piel o mucosas, justamente es las llamadas heridas, que se puede dar por causas X, desde lo que son golpes, mismos golpes, desgarros de piel, traumatismos, accidentes, etcétera, ¿no? Caídas también,
que se pueden dar, quemaduras, etcétera, que producen justamente estas heridas, que son la pérdida de continuidad. ¿Qué es lo principal que ustedes deben tener en cuenta en el caso de las heridas? Son dos cositas que siempre se van a dirigir el tema de los primeros auxilios. Uno es controlar la hemorragia, que viene acompañada en la mayoría de veces de heridas, y lo otro es la prevención de la infección. Son de las dos cosas primordiales, no se olviden. Hemorragia, control de hemorragia y control o prevención de la infección, ¿ok? ¿Qué factores nos van a determinar justamente que estas heridas, pues, o vamos clasificando la gravedad? Si son heridas de repente leves, si son heridas graves, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que justamente tengamos en cuenta la profundidad, ¿verdad? La profundidad, vamos a ver si son de repente en la mano, un corte de una hoja, un corte de la tijera, ¿no? Que sea simplemente encimitas, como le decimos, ¿no? Si de repente es por un corte en un asalto, un cuchillo, entonces eso nos va a producir una lesión mucho más profunda. Eso vamos a ver dónde está esta herida, ¿no? Si de repente solo es en el brazo, pero no está cerca de arterias, si de repente fuera en el tórax tenemos órganos vitales como abdomen, también está hígado, vaso, estómago, intestinos, que pueden producir pues digamos, un peor resultado, ¿no? Entonces también es muy importante este factor. La extensión, si es pequeña, si es grande, si es larga, si de repente es una herida pues en el que se ha producido como un desgarro, etcétera, también vamos a ver el tamaño de esta herida, ¿verdad? Si es longitudinal, etcétera, ¿no? Se presencia nada de material contaminante, si fue pues en la pista, en la tierra, si fue, digamos, en la misma casa, si fue con una hojita, si fue con el cuchillo que utilizamos para cortar hojas, si fue con un cuchillo que estábamos cortando justamente pescado, o un cuchillo, o en la tierra, generalmente en el jardín, etcétera, tenemos que ver justamente eso. Y una de las cosas importantes, mencionando el tema contaminante, es que las heridas siempre tienen que ser tratadas antes de las 6 horas para evitar el riesgo de una infección. Siempre tengan en cuenta eso, todo tipo de heridas, hasta las mordidas, ¿ok? Me refiero, por ejemplo, a lo de los canes, ¿no? A veces ni siquiera lo curan o los llevan al centro médico y pasar las 6 horas, entonces es un poco más crucial el tema, porque hay una combinación de infección que se va a dar sí o sí, por el tema de las bacterias que se dan diversas en el hocico del can, y lo otro, pues el tiempo. Es muy importante el tiempo, no se olviden. 6 horas a menos es primordial para evitar el tema de la infección. Otro que les había comentado, el tema de las heridas con hemorragia, lo cual se van a dar en la mayoría, en algunas una hemorragia leve, una hemorragia controlada, en otros casos pues una hemorragia pasiva. Y ahí vamos a ver más adelante el tema de las hemorragias, cuando son de repente venosas, son arteriales, o son solo capilares, son pequeñas, son leves, son superficiales y que pueden pues rápidamente cicatrizar, ¿no? Vamos a ver el estado de salud de la persona previo. Claro, si es que nosotros conocemos, si es un familiar, si es un vecino, un amigo, una amiga o un compañero de trabajo que conocemos ya, entonces vamos a hacer antecedentes. Uno de los principales es la diabetes, ¿no? Ustedes saben que en la diabetes, pues el tema de las heridas es un tema un poco más controversial, en especial cuando no está compensada o no está controlada adecuadamente. La presencia de complicaciones añadidas que se pueden dar muy aparte de las infecciones, de las hemorragias, de repente fue una amputación, un tema psicológico, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que va alrededor de esta lesión. Y el estado de shock, que justamente compromete el estado de shock que se puede dar por una hemorragia, que es el shock apovolémico, y el shock séptico que se da por el tema de la infección. Muy importante tener en cuenta esos casitos también. Vamos a ver ejemplos de estas heridas, ¿no? Desde las abrasivas. Las abrasivas es como decirles, pues, aquellas en las que es un raspón, ¿no? El raspón, por ejemplo, están manejando bicicleta y justamente se cayeron, se rasparon ahí en la pista, ¿no? Ven esas múltiples lesiones en la rodilla, ¿no? Que aparentemente parece superficial, pero son bastantes y después se empieza a hinchar, se pone roja y duele. Las cortantes, su propio nombre lo dice, laceradas, que justamente se da pues un corte un poco más profundo.
Las punzantes, que se da por un objeto propiamente, punzante, un clavo, un tornillo, etcétera, destornillador también puede ser. Las avulsionadas son aquellas que se dan, miren, con una pérdida continuada, pero la piel se queda como una página, ¿no? Se abre, por así decirlo. Y las amputaciones, pues aquella de la pérdida ya del miembro, que puede ser dedo, mano, brazo, etcétera. Justamente teniendo en cuenta ese tipo de heridas, ¿no? Vamos a ver el agente causal. Acá los encerramos en tres, ¿no? Y el agente causal nos va a decir las incisas. Las incisas son aquellas cuando los vasos son cortados de manera limpia, como por ejemplo el objeto afilado, una herida cortante, ¿no? Con una cuchilla, de repente también se estuvo afeitando, ¿no? Los varones y justamente ahí se produjo una herida en la parte del mentón, por ahí, pero con un objeto afilado limpio, porque estuvieron justamente haciéndose pues la limpieza, el afeitado, ¿no? Los bordes suelen estar definidos, están limpios, sangran con abundancia. La cara, ustedes recuerden que es exagerada, ¿no? Otro tipo también es en el dedo o en la mano, cuando se dan con el cuchillo o con la hoja de papel, como les había comentado, ¿no? A veces sin querer, es más, ni cuenta se dan, después ven sangre y recién se percatan. Este tipo de heridas puede dañar nervios, tendones o arterias. ¿Por qué? Porque es cortante. ¿Okay? Es un tipo de herida, digamos, como su propio nombre dice, limpia, es definida. Es decir, va a ir y va justamente a cortar toda la superficie que puede ser desde la parte más externa de la piel hasta adentro. Una herida por cuchillo, un órgano, una arma blanca, perdón, en el abdomen que va justamente pues a atravesar todo lo que es la parte que cubre, ¿no? En el brazo a veces que también se da y a veces perjudica tendones, nervios y después ya se tiene un poco de dificultad para poder hacer algunos movimientos. Se dan casos, ¿no? Las heridas contusas, un hombre lo dice, son golpes generalmente, no por objetos romos o impactos, golpes, para que lo puedan, son golpes prácticamente. Suelen producir, ¿qué es? Laceraciones. A veces laceraciones, a veces abrasivas, las laceraciones son un poquito más profundas. Este tipo de heridas sangran menos que las incisas porque no hay un corte definido, ¿no? Pero al mismo tiempo, como son varios tipos de heriditas, pueden producir el tema de infección un poco más prevalente que el tema de las incisas, o el tema que son varias continuas, ¿no? Que se da mayormente la infección. Y las heridas punzantes, nombre dicho, ya hemos visto la imagen, heridas pues por este objeto punzante que puede ser desde un clavo, una aguja, un tornillo, un destornillador, etcétera, ¿verdad? Que más que tiene, lo que tenemos que tener en cuenta, el factor que nos va a agravar es la profundidad. Alto riesgo de infectarse, sí, y pueden ser arrastrados pues al interior, ¿no? Lamentablemente, en especial con estos objetos filudos cuando son punzocortantes. Cuando son, perdón, muy profundos, cuando es el destornillador, ¿no? Que se daña de asaltos a veces. Según la gravedad, ¿cómo los vamos a clasificar? Según la gravedad vamos a tener en cuenta, pues, si es una herida leve, si es una herida superficial, por eso tenemos que tener en cuenta nuestros factores de riesgo, ¿verdad? Estos factores que nos van a ayudar a ver esta herida, ¿no? Que es profundidad, localización, extensión, estado previo de la persona, etc. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las leves son aquellas superficiales, tan limpias, por así decirlo, porque no toda herida es limpia, sino que es una definición que se da para no tener en cuenta que es una herida un poco más grave, digamos, o una herida que pueda comprometer un poco, o se pueda dar una infección un poco más rápido. No existen factores de gravedad, tanto de la persona como antecedentes o del mismo ambiente que se haya dado, que haya producido esta herida. ¿Cómo vamos a actuar en las heridas leves? Ante todo, leí por ahí, creo que habían dicho, tranquilizamos a la persona. Toda persona que ve sangre, o la mayoría, creo yo, se van a asustar. Si es que no están acostumbrados, como, bueno, nosotros como personas de salud ya nos hemos acostumbrado, quizás un poco les comento, ¿eh? Porque no siempre es fácil, pues, ver a alguien por ahí que llega, pues, con todo el tema de una herida, digamos, abierta, con las vísceras afuera, es tragar saliva y empezar a actuar, ¿verdad? Todos somos humanos, así que el momento de miedo, de temor, llega en segundos y después tiene que irse rápidamente porque hay que salvar. Entonces, igual les va a pasar a ustedes, de repente, con una herida de brazo nada más, ¿no? Como vemos acá la imagen, porque es sangre, y la sangre pues exagera, la sangre asusta, y no solamente a ustedes como socorristas, sino a la víctima, es a quien más la va a asustar.
y peor si es sangre arterial. Vamos a ver las definiciones ya en hemorragias. Entonces, obviamente sí los va a asustar, ¿no? Por eso es necesario tranquilizarse. Vamos a lavarnos las manos nosotros, vamos a utilizar nuestros guantes, nuestra protección. Esperemos que sí tengamos siempre nuestro botiquín, ¿no? O a la mano, si estamos en un centro comercial, un mercado, en la casa, en el vecindario, en el trabajo, en el colegio. Si se tiene botiquín, si es en la calle, lamentablemente vamos a tener que llamar a alguien para que nos pueda ayudar y pueda alcanzar. Y yo creo que la mayoría pues tiene en casa o tiene, perdón, en su cartera o en su bolsillo un alcohol, ¿verdad? Un frasquito de alcohol, sea en gel o sea en líquido, pues nos ha quedado esa enseñanza, digamos, esa costumbre ya de tener nuestro alcohol para poder lavarnos las manos, o no es lavarnos en sí, sino un tanto desinfectar. El tema del COVID creo que nos ha dejado, esperemos en la mayoría, esa costumbre. Entonces, ¿podríamos utilizarlo? Sí, pero sería muy bueno utilizar los guantes por un tema de protección también para nosotros mismos, ¿no? Vamos a limpiar esa herida rápidamente. Ojo que cuando yo voy a limpiar la herida, puede ser con agua y jabón, normal, ¿ok? Puede ser con agua oxigenada, ¿ok? Puede ser con el cloruro, con el suero que tenemos en el botiquín, perfecto. Puede ser con el isodine o la iodopovidona que tenemos en el botiquín, perfecto, no hay ningún problema. Pero siempre utilícenlo echándolo en la gasa, nunca directo. O sea, nunca me voy a ir, y le voy a echar a la herida el agua oxigenada, le voy a echar todo el agua. Salvo, por ejemplo, en una mordedura de perro, ¿no? Ahí sí voy, pues le echo el agua y jabón, pues, de frente para que pueda limpiar un poco mejor, ¿no? Y después los toques con la gasa. Pero ese es otro tema, esa es la mordida de perro que vamos a tratar más adelante. En este caso, si yo tengo una herida, por ejemplo, por un corte, ¿no? Un corte de cuchillo en el brazo, entonces yo voy a acercarme rápidamente con mi gasita, voy a utilizar mi agua jabón, como les dije, o agua oxigenada, o mi suero, etcétera, o mi iodopovidona, lo que yo tenga en la mano, un desinfectante y un líquido, voy a hacer mis toques. Y mis toques, recuerden que siempre los voy a hacer de adentro hacia afuera en forma circular, es decir, formo un espiral, de adentro hacia afuera, porque yo voy a ir eliminando las bacterias que pueden estar desde adentro. Si yo lo hago al revés, voy a contaminar esa herida y peor se va a dar el tema de infección. Esa es una de las primeras cosas que hacemos para evitar o prevenir las infecciones. De adentro hacia afuera, no se olviden, forma circular, ¿ok? Mencioné gasa porque algodón no se utiliza. El algodón, recuerden, las partículas pequeñas se pueden quedar y nos pueden producir también una infección. Esa es otra de las recomendaciones para prevenir la infección. Y luego, pues vamos a cubrir, ¿no? Vamos a cubrir esa herida con 1, 2, 3, 4 gasas, lo que sea necesario, y vendar si es necesario, llevarlo al centro de salud para que pueda ser evaluado, si es necesario puntos o no, ya lo determinará pues el personal de salud. En las heridas graves, graves vamos a tener en cuenta, pues, si son heridas que afectan a los tejidos y a los órganos internos. ¿Se acuerdan que teníamos que ver factores que tienen que ver de su localización? Si de repente, pues, como vemos la imagen, ¿no? Está en el tórax, está comprometiendo órganos vitales. Si pueden ser extensas, pueden ser profundas. Lo que más afecta es la profundidad y lamentablemente, cuando va justamente en esta zona de tórax o abdomen, ¿no? Como menciona acá, puede ser en zonas como ojos, la cara, lamentablemente el tórax, el abdomen, que es un poco más peligroso y puede comprometer justamente la vida de la persona. Por eso son las más graves. La localización, la profundidad, la extensión. Si es una herida pues muy grande, digamos, toda la pierna, ¿no? Se raspó, se cayó y justamente cayó en una lata cortante, etcétera, que estaba en la calle y se rasgó toda la pierna, ¿no? Y podemos ver hasta la grasita, etcétera. Entonces, ahí también tenemos que actuar. En este caso, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo ustedes van a intervenir como socorristas? Su uso de guantes, no se olviden, su lavado de manos, bueno, su alcohol, etcétera, su uso de guantes, no se olviden, sí o sí, ¿ok? La persona sí o sí tenemos que tenerla en el suelo tumbada de forma horizontal, como hemos visto desde el inicio, en una superficie lisa, una superficie dura, para poder ver de repente si es una herida grave, hay una hemorragia grave, entonces de repente se puede dar un tema de presión baja, un caro cardiorrespiratorio, y por ende voy a necesitar empezar nuestro RCP. Por eso es necesario ya anticiparnos y empezar a colocar a esta persona en esta superficie, ¿ok? Siempre aflojamos la ropa, no se olviden, cinturones, camisas, si hay reloj, si hay anillos, etcétera, todo se saca. Y colocamos el apósito sobre la herida para fijarlo. Por ejemplo, esta herida, ¿no? Es una herida cortante,
profunda que está en el tórax. Es un sitio pues muy peligroso. Está en la boca del estómago, al parecer, no es lo que se logra ver en la imagen. ¿Qué hago? ¿Lo saco? No, no lo voy a sacar. Quiero que recuerden siempre, cualquier objeto empalado, cualquier objeto introducido en el cuerpo, no lo sacamos. Podemos comprometer, por ahí pasa la aorta. Imagínense ustedes lo sacan, ¿no? Y justo ahí estaba, digamos que sosteniendo la aorta, ¿no? Hacemos un pequeño movimiento y ¡fua! Se cortó. Una hemorragia terrible interna que ya no se va a poder ni, digamos, salvar a esta persona porque la aorta pues es la mayor arteria, la de mayor calibre, y va a ser muy difícil llegar pues en segundos al hospital para que lo pueda abrir el cirujano y pueda pues hacer lo que es el tema de la intervención, ¿no? Muy, muy difícil, por no decir lo que es imposible. Entonces es muy importante que el objeto esté ahí, no se saca, se cubre alrededor tengo gasas, tengo una tela limpia, tengo una toalla, lo cubro alrededor, siempre alrededor. Y después con un esparadrapo. Si tengo mis objetos de botiquín, perfecto, ¿no? Las gasas alrededor, las vendas también vamos a cubrir y llevamos a la persona en esta posición, en una camilla recta, ¿no? Porque si no, pues va a ser peligroso el tener que doblarla, sentarla, etcétera, moverla, muy peligroso. Vamos a colocar una gasa sobre otra, no se olviden, para poder justamente cubrir la herida y la hemorragia, ¿no? Y siempre constatar sus signos vitales, no se olviden, tenemos una persona en gran estado, pues muy peligroso. Entonces siempre tenemos que estar viendo nuestros signos vitales. ¿Es necesario hacer RCP? Lo hacemos. ¿Más arriba? Sí, más arriba. Tratamos urgentemente y la llevamos al centro hospitalario o en todo caso que llegue la ambulancia. Ejemplos de heridas, vamos a ver imágenes y de acá paso a ver el chat para ver qué preguntas o qué comentarios me han hecho por ahí. Las heridas abiertas cortantes, por ejemplo, este fue con un papelito, ¿no? Este fue ya una herida pues concisa con un cuchillo, una navaja un poco más profunda, ¿no? Una herida abrasiva, como les decía, un raspón de repente en el codo, por ahí en la rodilla, una herida lacerada, una herida abierta. Los niños, ustedes o les ha pasado o han visto, o quizás sus hijos, sobrinos, etcétera, han visto de que están jugando y brincan en el colchón, en la cama y se caen justamente en el filo de la mesa de noche, etcétera, y se dan estos cortecitos. La mayoría han llegado así, por ese motivo, los cortecitos en el filo o en el filo de la puerta a veces. Miren cómo se da este tipo de heridas. ¿Que necesita pues sutura? Sí, es decir, que lo cosan, ¿verdad? Las heridas abiertas punzantes, en caso de un clavo, ¿no? Los clavos contaminados, también comunicar, porque si es necesario colocar la vacuna, pues también tenemos que avisar a la persona, al servicio médico, con qué fue hecha esa herida. Esta es una amputación, ¿no? Pérdida, pues, de una parte del dedo. Miren el dedo medio. Quiero que vean las imágenes porque yo pongo estas imágenes quizás un poco crudas, me van a decir, pero son imágenes que yo quiero que ustedes se vayan preparando para el tema de la vida en sí, ¿no? Porque cuando ustedes lo vivan y lo vean en tiempo real, eso no es nada. Y ustedes tienen que actuar y tener la tranquilidad para poder apoyar, ¿no? A la persona. Estos son de los objetos empalados, ¿no? Los objetos que se dan, como les había visto del cuchillo, miren, este también es de un objeto, de repente se cayó y justo una parte de una madera se introdujo, ¿no? Entonces tenemos que fijar, miren cómo vamos a fijar, este es de un destornillador, quizás lo quisieron asaltar y pues lo hirieron con esto, ¿no? Por lo importante, nunca se retira, no se olviden, nunca. A veces ha habido objetos y he visto personas que han quedado pues ahí, digamos que es una reja, ¿no? Un filo. Se corta la reja, han visto los bomberos, cortan la reja y sacan a la persona con todo y eso, a veces la madera, un árbol, lo cortan y sacamos a la persona con todo ese objeto para poder llevarlo al centro de salud, ¿no? Y que sea estabilizado. Vamos a leer las preguntitas antes de pasar a la siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Acá me había quedado, ¿no? Aldemir, que me dijo justamente esa definición de la primera línea de acción para preservar la vida del paciente. Betsy, descontinuidad de la piel, heridas son lesiones. Exacto, Lilian. Aldemir, o hasta la gravedad por un disparo. Sí, el disparo que tiene una herida pues de entrada y una de salida, ¿no? Y a veces solamente de entrada, que es mucho más peligroso porque queda en un órgano interno.
Grupo sanguíneo, muy bien, importante dato, muy importante el de, mira, el saber a qué grupo pertenece, ¿no? Y muchos tenemos acá en Perú, por ejemplo, nuestro brevete, ¿no? Que tenemos nuestro grupo sanguíneo. Es importante, los que no tienen, pues sería bueno también tenerlo en otro documento o en todo caso, yo siempre recomiendo tener como una tarjetita pequeña, ¿no? En nuestra billetera que diga mi grupo sanguíneo es, soy alérgico a, sufro de y tomo tal medicina. Cosa que pasa algo, pues no sabemos, ya tenemos esa información pues para que nos puedan apoyar. Es una recomendación siempre, ¿no? Siempre toca recordar, mantener la calma y realizar todo el proceso, sí, 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 y es muy importante, ¿no? Aunque es difícil, yo sé, para algunas personas, porque los nervios a veces son de la nada, se presentan, en especial cuando hay sangre, pero es muy importante, porque tenemos que tener en cuenta que ustedes van a salvar una vida, van a evitar las complicaciones, y eso vale mucho. Hasta a veces suelen desmayarse, sí, sí, he visto casos que se desmayan, ¿no? Una vez me corté mientras me afeitaba, la primera vez me dio miedo, pero ya ahora no me importa mucho. Igual hay que tratar esas heridas, no se olviden, Renzo. No recetar medicamentos, eso lo hace el doctor, sí, los medicamentos no, solamente podemos hacerlo nosotros como médicos, ustedes tienen que hacer su tema de primeros auxilios, ustedes van a tratar, van a ayudar, como mencionaron al inicio, ¿no? Son la primera línea. Puede ser agua estéril, el agua estéril, agua limpia, agua hervida, por ejemplo, fría, también lo pueden utilizar, ¿no? 3 líneas, primero yo, segundo yo, tercero yo. El sistema de caracol para limpiar una herida puede haber un neumotórax de tensión. Neumotórax de tensión se le dice. Sí, el neumotórax de tensión que se debe pues por el tema del cuchillo, ¿no? Cuando se inflama la pleura. Buenas noches, no puede. Ah, ya, lavado, no te preocupes, Julián. Y el lavado de manos, usa guantes, ¿qué tipo de arterias afecto? Vamos a ver más adelante el tema de las hemorragias por el tema de las arterias. Puede haber desgarro de órganos internos si se saca el objeto, correcto. Muy bien, Aldemir Brenda. Profesor, si el accidentado fue atacado con el mango de arma, ok, y en la parte de la cabeza, digamos, donde es el lóbulo frontal, ah, ya, sí, sí, obviamente se observa sangre, entonces ¿se debería dar presión a la herida? Sí, sí, ahí hay una herida por una contusión, ¿no? Por un golpe. Entonces tenemos que presionar la herida porque se va a dar una hemorragia. Lo primero es evitar la infección y evitar la hemorragia, ¿verdad? Por eso tenemos que comprimir con las gasas rápidamente y llevarla al centro de salud, porque en la mayoría de casos el tema del arma es bien dura. Casos solamente es una hemorragia pues leve o es superficial, pero muchos casos, en algunos otros casos puede afectar un poco más el cerebro, por eso siempre es necesario llevar al centro de salud, tomen una radiografía al menos y después su control, ¿no? Si la persona tuviera un objeto incrustado en el tórax, se pierde la conciencia, se puede riesgoso que se introduzca más. Depende de dónde. Por ejemplo, vimos ahí el tema del cuchillo que estuvo en la boca del estómago, si no me equivoco. Entonces, ustedes saben que el RCP lo van a hacer 2 deditos más arriba de la parte final del huesito del esternón, ¿no? Que es casi empezando nuestra boca al estómago. Lo hacemos un poco más arriba, ¿no? Más arriba o quizás muy cerca a lo que es el corazón, para poder tener el tema del riego. Necesitamos el riego sanguíneo, necesitamos de que la persona tenga ese tema de estimulación cardíaca, porque si no, pues, por más que tengamos que evitar la hemorragia, si no hay una irrigación al cerebro, se va a dar la muerte cerebral, ¿no? Y sí, está ante casos así, Flor, sí, Flor nunca saca los objetos, dato ayuda a organizar todo con todo. Pasó un vidrio en el talón del pie y se hinchó un poco la planta de mi pie. Sí, es muy importante tener en cuenta, Alexa, lo del vidrio, acudir al centro de salud para que lo puedan sacar, porque después, he visto casos, ¿no? Que después de años ese objeto, pues, extraño, se queda ahí en la piel y después lo cubre, ¿no? El mismo cuerpo, digamos que lo cubre, y después de años he visto casos en los que dicen, siento dolor al caminar, ok, vamos a sacar una radiografía, y se ve como que algo, entonces es necesario siempre la evaluación, no se olviden por el servicio de salud. Comprimir heridas, correcto, Alzheimer. Vamos entonces a seguir nuestra clasecita de contusiones. Al final vamos a ver los videitos para que ya ustedes me digan cómo vamos a actuar, ¿ok? Las contusiones o golpes, ¿no? Son aquellas lesiones también, al igual que la herida, son lesiones sin pérdida de continuidad en la piel,
Acá no tenemos ninguna abertura, como ustedes ven, no hay ninguna abertura en la piel sin perder la continuidad, causada generalmente por el impacto de un objeto contra el organismo. Puede ser que yo me haya golpeado con una pelota, por ejemplo, o me golpeé pues caminando en la oscuridad con el filo de la cama, o me golpeé en un accidente de tránsito, etcétera, ¿no? Provocan estas hemorragias de los tejidos debajo de la piel y se manifiestan por un hematoma. El hematoma es el llamado moretón, como vemos acá, ¿no? El moretón que tenemos acá. Y el principal síntoma que vamos a ver justamente es este color, este dolor también que se produce. A veces se hincha, ¿no? En especial si esta contusión se da en articulaciones como puede ser la rodilla, ¿no? Sí se suele hinchar bastante porque está afectando, recuerden, otro tipo de órganos que puede ser desde la rótula, los ligamentos, y etcétera, de otros órganos que pueden, pues, el líquido sinovial, ¿no? Se hincha, se derrama, etcétera. ¿Qué vamos a hacer ante estos casos? Como es un tema de inflamación, va a haber un tema de dolor, va a quemar, aumento de temperatura, va a haber un tema de hinchazón un poco y esta misma hemorragia. Para toda hemorragia es bueno el frío. Entonces vamos a aplicar el frío local, que puede ser una compresa fría, que podemos tener en casa, ya que es como un gel, puede ser el hielo lo tenemos en una bolsita y colocamos alrededor una toallita o una tela fina y colocamos en esta zona. En especial los deportistas, ¿no? Que suelen pasar con estas contusiones. Si se sospecha, recuerden de una lesión que puede ser pues una luxación o un desgarro de no sé, una rotura de meniscos o de repente pues una tendinitis, de repente una fractura, etcétera, que ya esté afectando otra parte del cuerpo, ojo, no lo dejen ahí, no solamente es este frío local. También hay que hacerlo ver por el médico para poder sacar otros exámenes, ¿no? Y descartar algo un poco más, digamos, complicado. En la otra clase vamos a ver justamente sobre lesiones traumatológicas y vamos a diferenciarlas, pero la manera de actuar es muy parecida, sino que vamos a agregar otros puntos más. ¿Okay? Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con hemorragias. Vamos a ver qué es una hemorragia, los tipos de hemorragias y cómo vamos a controlar estas hemorragias. Existen pues las hemorragias desde las que tenemos por heridas, las internas, que ustedes no sé si han visto de repente a alguien vomitar sangre o las llamadas, me sangra la nariz, que es la epistaxis, o también pues las hemorragias internas, ¿no? Que por ejemplo hemos visto por un órgano blanco que puede estar que haya justamente perforado alguna arteria dentro del estómago, perdón, dentro de la zona abdominal, etcétera. Entonces, justamente nos va a producir esta hemorragia interna. Entonces, ¿qué son las hemorragias? Es tal cual la salida de sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Y qué vasos sanguíneos tenemos? Desde arterias, venas y capilares. ¿Okay? La hemorragia la vamos a dividir en tres. Las externas, que son las que vemos, bueno, acá son internas, acá se han equivocado, creo que lo han modificado, perdón. Acá son las externas, que son las que se dan por vasos sanguíneos, que son celos arteriales, ¿ya? Recuerden esta imagen, quizás hay que ver las arteriales, las venosas y las capilares. Las externas, digamos que pueden ser arterias, ¿ok? Sangre roja, venosa, sangre un poco más oscura y capilares, que es pues muy poquita, ¿no? La sangre. Después siguen las internas y las exteriorizadas. Las internas son aquellas que ya les mencioné, las hemorragias internas que se dan dentro del cuerpo, y las exteriorizadas, aquellas que salen, digamos, por algún orificio, que puede ser por la nariz, puede ser por el oído, o puede ser por la boca, que puede ser vómito o tos, ¿no? Entonces, según el vaso sanguíneo, vamos a ver el tema de arteriales, como ya les había dicho, el tema de arterias que va a ser una sangre pues más roja, un rojo intenso, ¿no? Que va a ser una sangre pues intensa, salida a borbotones, recuerden esas diferencias, borbotones, o sea, una fuerte, va a ser tan fuerte y tan intenso que ustedes lo van a notar fácilmente. La sangre arterial es más, abren abren la manguera, ¿no? Pero fuerte, todo el caño lo abren y va a salir el agua, pero bastante. Ahí vamos a diferenciar el tema de el sangrado por arterias. Rojo, no se olviden este rojo intenso, ustedes recuerden este rojo, pero bien brillante, ¿ok? Bastante fuerte y son los que suelen causar justamente la mayor gravedad o digamos complicaciones, como son
el tema de shock hipovolémico. Hipovolemia significa pues que se pierde bastante sangre y justamente se da pues estas lesiones o estas alteraciones. Las venosas son aquellas, bueno, por su propio nombre lo dices, ya está comprometiendo una vena. La sangre va a ser un poco más oscura, si es un rojo, pero un rojo oscuro, un rojo azul, un rojo granate, por así decir, como lo dice acá, porque no tiene oxígeno, ¿verdad? Va a ser menos fuerte, ya no va a ser tan, pues como si abriera todo el caño. Continuo, sí, o sea, seguida la sangre va a seguir sangrando, 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 pero no va a ser a borbotones, no va a ser tan fuerte el tema del sangrado. Y por ende, pues la complicación va a ser mucho menor. A veces con las varices que se suele dar, ¿no? Y las capilares, pues son las que son de poca cantidad, calibre fino de los mismos vasos sanguíneos, y a veces pues suelen cicatrizarse así nada más, ¿no? A veces sin presión. En algunos casos, en otros pues son un poquito más exagerados, en especial en la cara, ¿no? Lo han visto, no sé, en la ceja. Hay muchos casos, ¿no? Como menciona acá, como se ve de repente, ustedes lo van a ver arterial, sangre roja, brillante, salida intermitente, salida borbotones, ¿no? La venosa es una salida continua, tal cual, pero menos cantidad, y es rojo oscura. Y la capilaria es menos cantidad, es un filito, por así decirlo, ¿no? Según el lugar, como les había dicho, tenemos desde las externas, que ya vimos, que son los vasos sanguíneos, arterial, venosa y capilar. Las internas que se dan en el interior del organismo, la sangre no va a salir, se queda lamentablemente en el interior y pues son las más graves, ¿no? Son las más graves porque no sabemos, no visualizamos la cuantía de la sangre que se está perdiendo y se suele terminar en un shock hipovolémico, es decir, las funciones pues vitales de frecuencia cardíaca, de pulso, respiración, presión, se ven muy afectadas. Es la temperatura. Y las exteriorizadas son aquellas que salen a través pues, de un orificio, como puede ser las orejas, la nariz, la boca, etc. ¿Cómo vamos a actuar? En tema de las hemorragias externas, no se olviden, son aquellas que se da por vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, venas, capilares. Este caso, lo primero siempre, dentro de nuestro PAS, hay que mencionar siempre el tema de tranquilizar a la persona. Si es una hemorragia externa leve, de repente una venosa, una capilar, podemos sentar a la persona, no hay ningún problema. Depende también de la situación, ¿ok? Entonces, si es un tema de una hemorragia pues un poco más extensa y es arterial, ya yo denoto que es arterial, prefiero echarla para poder evitar que el shock hipovolémico que se pueda dar por la hemorragia grave, por esta hemorragia, perdón, arterial, pueda producir un desmayo y peor me complique el caso. Entonces, siempre hay que tenerlo pues en una posición más cómoda, sentado, echado. Controlamos siempre los signos vitales, no se olviden, por el tema de la pérdida sanguínea, vamos a tener un problema de taquicardia al inicio, la presión puede estar baja, y estamos empezando un tema ya de una hipovolemia que le decimos. Vamos a controlar esta hemorragia, ¿cómo? Vamos a seguir 3 pasos. Una es la presión directa, es decir, obviamente yo ya estoy con mis temas de bioseguridad, es decir, bioseguridad, yo cuido mi cuerpo, cuido también a la víctima, ¿verdad? Mi lavado de manos o quizás utilicé mi alcohol, uso de guantes, muy importante. Voy a hacer la presión directa, voy a presionar con una gasa sobre esa parte, sobre la herida que está provocando esta hemorragia. Si de repente con una presión directa coloco una gasa, necesito colocar otra, de repente sigue sangrando, coloco encima y coloco encima. Nunca, no se olviden, nunca van a sacar esa gasa la primera gasa porque van a arrancar ese coágulo que permitió la cicatrización. Entonces, si yo lo saco, pues va a ser muy peligroso, porque va a volver a sangrar, 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 sangrar y nunca voy a parar. Entonces, siempre es una gasa, después otra, 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 hasta que acabe de causar la hemorragia. Por eso es importante la presión directa. Su propio nombre dice, presión directa. Otra de las cosas es la elevación del miembro. Fue en la mano, fue en el pie, fue en la pierna, en el brazo, que son pues miembros. Entonces yo puedo elevar justamente este miembro, ¿no? Un poquito de repente con mi misma mano, mi mismo brazo, de repente pues coloco un objeto debajo de esa mano, de ese miembro, o digamos del brazo, de la pierna, etcétera. De repente una almohada o algo, una mochila, algo que tenga en la mano. De repente yo estoy evaluando otra cosa, pues puedo hacer eso, ¿no? De repente la presión directa lo hice, ya calmó y después lo vendo. O sea, con las gasas ahí voy a colocar las vendas.
Lo otro, si de repente persiste a pesar de la presión y de elevar el miembro, voy a hacer una presión indirecta, es decir, una presión sobre la arteria que justamente está irrigando esta, ¿no? Sobre la principal. Por ejemplo, del brazo va a ser la parte humeral y voy a comprimir, ¿no? ¿Y cómo voy a comprimirlo? Justamente voy a saber dónde está y voy a presionar fuerte con estos 2, 3 deditos hasta tocar, digamos, el hueso, una manera un poco más fuerte. ¿Cómo vamos a hacer la compresión directa? Como dice acá, vamos a realizar la presión en el punto donde sangra, utilizando pues el apósito, la gasa, una toalla limpia, etcétera, un objeto limpio. Y vamos para el tema de evitar justamente la hemorragia y la infección. No se olviden siempre eso. Colocamos un apósito sobre otro, una gasa sobre otra, porque ya les había comentado el coágulo. Si la hemorragia, dice, si la hemorragia se ha producido en alguna de las extremidades, se va a elevar justamente. Es otra de las cosas. Tengan en cuenta que si no hay fractura, perfecto. No hay luxación, una lesión traumatológica, perfecto. Pero si yo sé que hay una fractura, estoy viéndola, está expuesta, no voy a hacer eso. Lo primero es inmovilizar y después pues colocar las gasas encima y vendar para poder evitar que se siga sangrando. Vamos a ver un tema combinado en la próxima clase porque ya vamos a ver las lesiones traumatológicas, ¿ok? Si la hemorragia ya para, entonces vamos a proceder a tapar la herida y se va a trasladar pues a la persona al centro de salud o en todo caso, perdón, esperamos que llegue el personal de salud. La compresión arterial, la presión indirecta, que le decimos, es aquella, como les había mencionado, donde vamos a presionar la arteria que va a irrigar, ¿verdad? Por ejemplo, en el brazo, la humeral, acá en la pierna, justamente esta heridita en la parte de abajo de la rodilla, vamos a colocar el brazo, miren el talón sobre la femoral, porque la femoral pues es un poco más interna y más grande, por eso va a ser un poco más de fuerza. Ahora, el uso de torniquete. El uso de torniquete es algo controversial, por así decirlo. He visto en muchos colegas o licenciados en enfermería, etcétera, que indican todavía realizar el torniquete en muchas de las personas que quizás a veces no están preparadas. Yo la verdad lo recomiendo como última medida. Lo primero es mi presión, elevación del miembro o mi presión indirecta. Si con eso no para este sangrado, ya utilizo el torniquete. Y eso, que el torniquete lo voy a utilizar, pues máximo va a ser 5 o 10 minutos y eso, porque tengo que estar observando justamente los dedos, es mi brazo, ¿no? Como vemos acá esta imagen. Tengo que observar los deditos para que no haya un tema de poca irrigación hacia otra parte del cuerpo, ¿no? A veces se suelen poner morados, etcétera. Entonces tengo que ir descomprimiendo. Es peligroso por ese tema de la irrigación y que a veces se suele pues amputar toda la extremidad porque no hubo una irrigación adecuada a todos los dedos, a toda la mano, y sí se ayudó con el tema de control de hemorragia, pero se tuvo pues un problema con todo lo que es la irrigación al miembro. Entonces, muy importante que esta es última medida, no se olviden, última medida, y hay que estar adecuadamente preparados, ¿no? Máximo pues sus 10 minutos y voy a ir sacando poco a poco. Puntos de presión, digamos, ante una hemorragia que puede darse desde la cara, los brazos, las piernas, el pie, etcétera. La presión directa, acá vemos ejemplos, ¿no? Guantes, miren la gasa, cómo lo está colocando, elevamos el miembro, está colocada la gasa, pero también elevamos, ¿no? Y la presión directa y vendaje, como vemos. Presionamos, colocamos otra gasa encima y después hacemos el vendaje correctivo para poder utilizar evitar lo que sea la hemorragia masiva, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar ahora en las hemorragias internas? Esas fueron las externas, no se olviden. Esas fueron aquellas hemorragias pues, que vamos a visualizar, que pueden ser desde arteriales, venosas, capilares. En el caso de las hemorragias internas, son aquellas que se van a dar pues, por un golpe, generalmente se dan en accidentes de tránsito, ¿no? Y en los accidentes de tránsito, la contusión o el golpe que se va a dar no solamente va a producir una contusión leve, como hemos visto en la imagen, que es un moretón de la piel, etcétera, no, sino que va a lesionar también órganos internos porque va a golpear en el tórax y en el abdomen. Por eso se le dice traumatismo toracoabdominal. Y ese traumatismo va a producir una hemorragia de algún órgano interno. En especial, la mayoría de casos son el hígado, ¿no? Es hepático que le decimos. Entonces, lo principal, ya estoy viendo el color, de repente justamente, y ya sé qué fue la causa, de repente llegué a ver a las personas que tuvieron ese accidente de tránsito, ok, posición, suelo,
posición esté segura, nuestro PAS, evalúo, nuestra principal es nuestra evaluación primaria, conciencia, pulso, respiración, mi maniobra de RCP si es necesario, no lo hagan tan abajo porque estamos viendo que ya hay un tema de una hemorragia en el abdomen. Si está despierto, tranquilizamos, si no, pues tenemos que hacer nuestro RCP. Vamos a tratar de tener digamos que los signos vitales lo más estabilizados, abrigar. Muy importante es abrigar a estas personas porque si no, el tema del shock se da esta complicación en las hemorragias internas porque no sabemos cuánto está sangrando y tenemos que tener en cuenta eso. La persona está despierta y yo sé que se ha golpeado justamente el abdomen por ahí. Entonces vamos a tranquilizarla, como les mencionaba, vamos a colocarla en el suelo y vamos a elevar las piernas un poco. Ojo, siempre y cuando no hay un tema de un traumatismo, pues como puede ser una fractura, una luxación, etcétera, de piernas o cualquier otro órgano, entonces vamos a tener en cuenta eso. Si no, normal podemos elevar esas piernas. Ponemos una almohadita, bueno, en el caso del que estemos en la calle, pues mi mochila, una piedra, algo justamente bajo las piernas, ¿no? No se olviden siempre, esta es una de las principales recomendaciones que tenemos en casi todos, ¿no? Que es aflojar la ropa, aflojar este cinturón, por ejemplo, está puesto en el paciente, en la víctima, aflojamos también todo, ¿no? La pérdida de calor, no se olviden tener en cuenta siempre y esperar que llegue el servicio médico o trasladamos. Las hemorragias exteriorizadas, que son aquellas que se dan por por algún orificio del cuerpo. Oído, las llamadas otorragias. En el oído, pues vamos a colocar, vamos a ver el sangrado que se puede dar. Uno, por un tema de infección, o dos, por un tema de un golpe en la cabeza que también se suele dar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, no vamos a realizar taponamiento. Necesitamos que esa sangre salga. No necesitamos que esa sangre se quede adentro y peor me produzca alguna complicación. No taponeamos. Colocamos, es más, una gasa, una tela, algo debajo para que la sangre fluya y se pueda, pues, normal controlar ese sangrado. ¿No? Facilitar la salida de la sangre para evitar justamente la compresión, porque si hacemos que la sangre regrese va a ir justamente a que el cerebro se inflame más. La parte externa, digamos, de las meninges que está cubriendo lo que es el cerebro, va a llegar la sangre a esa parte y el cerebro mismo, pues ustedes saben, el hueso duro, meninges, y entre esos dos espacios se va a llenar de sangre y peor, se va a inflamar toda esa parte, le decimos edema cerebral. Siempre controlar los signos vitales, eso es algo importante porque nuestra evaluación primaria ya, y trasladamos al centro de salud porque puede ser que hayamos encontrado a esta persona en casa o en la calle sangrando oído y necesitamos saber cuál fue la causa, ¿no? Estuvo desmayado, de repente no nos dicen. Las epistaxis, que son las llamadas sangrado de nariz, que siempre me suelen preguntar, ¿no? Desde el inicio de las clases. Estos se pueden dar, las causas pueden ser desde más sencillas, que son los resfríos comunes. A veces tenemos los capilares nasales muy, muy sensibles y se puede dar por el mismo frío. Las rinitis, que son las alergias, que cada rato pues están estornudando, están limpiando, se producen. Enfermedades del corazón, como puede ser la presión alta, también, en especial cuando se van a lugares de altura, también se puede dar. ¿Cómo vamos a actuar? Nuestro PAS ante todo, no se olviden en el PAS. Vamos a efectuar una presión directa en las aletas de la nariz, vamos en esta naricita, en las aletas, si es en las dos, si es en la derecha, si es en la izquierda, y vamos a comprimir con uno de los deditos, con nuestros deditos, ¿no? 5 minutos y vamos a ir sacando poco a poco para ver si sigue sangrando o no sigue sangrando. Una de las principales cosas es que la cabeza tiene que estar para delante, nunca para atrás, porque si ponemos para atrás va a producir una aspiración. Va a aspirar esos coágulos y peor nos va a complicar el caso. Entonces siempre tenerlo para adelante. En el caso de los niños, siempre les menciono, como vamos a comprimir la nariz, tenemos que decirle que por favor respire por la boca, porque se puede asustar, ¿no? Y de repente nos dice, pero estoy vomitando sangre. No estás vomitando sangre, sino que se le explica, como estoy cerrando la nariz, la aleta nasal, entonces estoy haciendo que esa sangre vaya por la boca y justamente para adelante para que pueda eliminarla y pueda botarla, no puede escupirla. Entonces es normal que respire con la boca abierta y pueda eliminar esa sangre. Hacia adelante, no se olviden. En muchos casos el frío local, como les había dicho, en todo tema de inflamación, en todo tema de hemorragia, también el tema del frío es muy importante. En algunos casos hasta agua se echa, ¿no? Otros casos, pues el hielo en la zona de la nuca, debajo de en el cuello, ¿no? En la parte de arriba, terminada la cabecita, ahí se suele colocar una compresa de hielo
una compresa fría para poder así ayudar al tema de la constricción, ¿no? O vasoconstricción de los vasitos. Recuerden que a los 5 minutos nuevamente vamos a ir sacando nuestro dedito del tabique nasal, ¿no? De los orificios, poco a poco, despacio, no así vamos a levantar rápidamente, sino poco a poco vamos a ir viendo si ya cesó, no cesó, si es necesario realizar todavía otro, es un taponamiento, que es una gasita húmeda. Yo lo recomiendo con agua nada más, con cloruro, si puede ser, que es el suero, o quizás con agua hervida fría, que es lo mejor, y pues colocarlo también en esa parte del orificio, ¿no? Bien delgadito. Y vamos a dejar pues la mayoría de ese tapón que estamos poniendo en el orificio nasal afuera para que sea mucho más fácil sacarlo. Recuerden siempre con la cabeza hacia adelante, sigue, ¿eh? Si la hemorragia no está cesando, no está calmándose a pesar ya de haber hecho todas estas recomendaciones, bueno, sí o sí, sea A o B, si calmó o no calmó, siempre un centro de salud para poder evaluar cuál fue la causa, en especial en los niños, que es muy importante, o en aquellos que tengan estos antecedentes cardiovasculares. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro tipo de estas hemorragias exteriorizadas, dos tipos, ¿no? Uno es la hemoptisis, que es el esputo, digamos, el toser con sangre, ¿no? Viene a través del sistema respiratorio. Causas tenemos muchas, desde una bronquitis, tuberculosis, que sea en la mayoría de casos, que es un tema rosado, golpes en el tórax o traumatismos, ¿no? Hemorragias internas, que se está dando en este caso como en el tema. El tema de las hemoptisis es muy importante y lo puse quizás para diferenciarlo de otra hemorragia que le decimos hematemesis, que es el vómito. ¿Por qué? Para ver cuál es más complicado y cuál quizás nos va a dar un tema mayor de emergencia y tenemos que llevarlo sí o sí en minutos a un servicio médico para que pueda ser tratado. Por ejemplo, este tema de la hemoptisis, ¿no? Que es la tos, empiezo a toser poco a poco, entonces yo voy a botar sangre o rasgos de sangre 1, 2, 3, 4 veces y pues empiezo a botar poco, ojo, porque es con la tos, es con el esputo o como le decimos con la flema. Entonces vamos a colocar a esta persona, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes como socorristas? Colocar a la persona semisentado, de cúbito supino significa mirando hacia arriba, pero digamos, o la cabeza hacia arriba, pero mira, semisentado. Miren cómo está en la posición, ¿no? No está sentado totalmente, no está tampoco echado totalmente, sino en una mitad, digamos, ¿no? Entre uno y el otro. Nuestro PAS, ya saben que hemos tenido en cuenta nuestra primera evaluación primaria, que es ver los signos vitales. Si es necesario hacer un RCP, lo echamos para hacer el RCP, si no, pues continuamos con nuestras maniobras. Tenemos que proteger rápidamente a esta persona, abrigarla también. No se olviden ese tema de abrigarla, ¿no? Claro, tener en cuenta si no tiene fiebre por una bronquitis, ¿no? Una infección. Vamos a proteger a esta persona de cualquier otro tema, digamos, de que si la persona se despierta, de repente estuvo inconsciente, pero sigue con pulso de respiración y se despierta asustada por el tema de que de repente ve sangre, ojo, tenemos que tranquilizar y tenemos que tenerla siempre en esta posición para que no se dé pues una aspiración de repente por ahí. ¿Okay? Las hematemesis, que son los vómitos con sangre. Estos vómitos con sangre pueden deberse desde úlceras en el estómago, desde varices, que se da por una cirrosis, varices esofágicas. El esófago, recuerden que es por donde comemos, lo primero, esófago, después baja el estómago, ¿verdad? Entonces, estas hematemesis, estos vómitos con sangre, acá sí lo voy a mencionar, es más grave y es el que tenemos que tener mucho más cuidado porque ustedes se van a diferenciarlo rápidamente, no porque uno vomita y el otro tosa, porque a veces es muy complicado diferenciarlo en casa, sino porque la hematemesis o el vómito es intenso, es un vómito explosivo y es bastante, que a la persona le descompensa totalmente. Esa va a ser la diferencia, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, sus signos vitales, nuestro PAS, sus signos vitales, lo primero, si es necesario hacer RCP, pues perfecto, por eso la persona ya va a estar echada, pero con las piernitas como estamos viendo acá, en esta posición, ni elevadas, tampoco totalmente, sino en medio de las rodillas para poder ayudar a un tema de la circulación. Un tema de poder compensar, digamos, ¿no?
y después pues al centro hospitalario o en todo caso llega pues los paramédicos, no se olviden. Y acá como les había dicho la diferencia, ¿no? La hemoptisis, que es la tos, y la hematemesis. Uno es respiratorio, el otro es digestivo. Uno es con tos y el otro es con náuseas, con vómitos. La hemoptisis no genera una anemia grave, acá la hematemesis sí, por eso es muy importante. ¿Qué se suele utilizar en la hemoptisis? Una radiografía de tórax para ver pues, si nos tiene un tema de tuberculosis, bronquitis, bronquiectasia, etc. Y la hematemesis ya es un tipo de examen, aparte de la radiografía, de repente una endoscopía, otro examen que lo ve el gastroenterólogo, ¿verdad? Entonces, ahorita quiero que vean, vamos a ver qué preguntas ha habido y después vamos a ver nuestros videitos. A ver, ¿dónde me quedé? Canaliza con todas las mejores medidas. Una vez me pasó dentro de un vidrio en el talón, ya lo vi. Hielo gel ayuda mucho en bajar el moretón, sí, bastante. El hielo en gel, ¿no? Por eso el frío. Temas de dolor se puede aplicar siempre y cuando el dolor sea muy fuerte. Diclofenaco. Recuerden que el tema de medicamentos, eso lo ve el personal médico, que debe revisar. Arteria sangrado chorro, vena sangrado leve. Es un sangrado continuo, recuerda. Verifica el resto de la extremidad. Ajá, torniquete, toca estar pendiente extremo para no provocar una amputación. Toca ver los deditos en especial, ¿no? Que no se moreteen. Nariz puede ser por los vasos sanguíneos, importante, el que se quede con la cabeza un paciente tiene 90% de la vida, se hacia adelante, no se olviden, ¿ok? Ah, ya lo noto, ok, Flor, disculpa que no había leído. Vamos a ver los videos, ¿ok? Vamos a ver los videitos. Primero uno de recordatorio del tema de hemorragias. ¿Dónde está? Este sí. Y después vamos a ver los casitos como siempre vemos, ¿ok? ¿Se escucha? Y elegir alguna de las siguientes técnicas. Presión directa, Sí, claro. elevación de la extremidad, presión indirecta, Miren. crioterapia. Para realizar presión... Escucharon acá 4, ¿verdad? La presión directa, la elevación, la presión indirecta, y acá menciono uno nuevo que es la crioterapia, que justamente la habíamos visto en las hemorragias exteriorizadas. Crioterapia significa el hielo, ¿ok? Entonces vamos a ver justamente. Presión directa, coloca una gasa estéril o un trapo limpio sobre la herida. Presiona fuertemente con la palma de la mano. Fija la gasa con un vendaje. Si el sangrado continúa, aplica otra compresa sobre la que ya hiciste y fíjala con otra venda. Esto ayudará a interrumpir el flujo de sangre y evitar la formación de coágulos. Cuando el sangrado en alguna extremidad es abundante y la compresa que pusiste no está funcionando, eleva la extremidad por encima del corazón del lesionado sin dejar de hacer presión directa sobre la herida. También puedes realizar una presión indirecta sobre la arteria más cercana a la hemorragia, entre la herida y el corazón. Para hacerlo, ubica el punto humoral o femoral y presiona con los dedos o la mano. Aunque es poco utilizada, la crioterapia consiste en aplicar telas frías o hielo envuelto sobre la herida. Suele ser poco, pero sí se utiliza la crioterapia, ¿no? Vamos a ver el siguiente videito. Ahorita les paso. Ok, ahí yo dije se desapareció. A ver, vamos a ver acá. Creo que casi voy a compartirles toda mi pantalla. Es como un resumen. Listo, sí se ve. Sí. Ahorita lo presento. Una herida profunda, miren. Una herida profunda, está colocando gasas y gasas. Entonces, no se olviden siempre que van a utilizar guantes, ¿no? Esta es una práctica que están haciendo, pero ¿cómo están colocando? Miren, un objeto empalado, un objeto, pues, brazo, digamos, que haya sido, no pierna. ¿Cómo se lo coloca alrededor, no? Tengo gasas, lo coloco. Si no tengo una venda, como lo están haciendo acá, pues lo coloco, ¿no? Vean cómo lo fija. Tienen que fijar siempre.
el caso del brazo, ¿no? En el caso del tórax, solamente la gasita alrededor, pero siempre tener en cuenta para que no siga sangrando. Esto es con una fractura, de repente una luxación. Inmovilicé, coloqué ya mi tablilla, por así decirlo, ya controlé la hemorragia o la herida, también protegí con una gasita y ahorita estoy vendando, ¿no? Y este es en la cabecita, ¿no? De repente coloqué una gasa. Como mencionaron ahí, creo el tema de que lo golpeó con el arma. De repente le coloqué también ahí una gasita y después la venda, ¿verdad? Se fija el objeto, correcto. También las toallas higiénicas, pero colóquenle primero la gasa, porque la toalla higiénica, bueno, algunas son de algodón todavía, ¿no? Entonces, primero la gasa, para evitar que esas partículas, pues, puedan provocar infección, y quizás encima la toalla para que absorba. Sí, es una manera muy inteligente de usarlo, ¿no? Igual si van a canalizar y no hay otro método, la misma salida del paciente sirve. No, no utilicen otra remedio casero, digamos que es la saliva o que es he visto hasta telas de araña, otro tipo de cosas que pueden peor infectar, ¿ok? Ustedes saben, en la boca las bacterias son muy diferentes a las que podemos tener en otras partes del cuerpo, ¿no? Todas nuestras partes del cuerpo tienen bacterias sí o sí, y unas buenas para algunos casos y otras pues que nos puede complicar. Okay. Voy a colocar otra sobre un casito. Yo creo que primero vamos a ver los casos y de ahí les presento la última, ¿ok? La herida abierta, sí, le aplico presión. Sí o sí, tengo que aplicar presión. Lo primero es mi presión. Presión directa, ¿ok? Tengo una toalla, tengo algo, pues jalo y rápidamente aplico la presión directa. Después, si puedo elevar elevo el miembro de la paciente, pues mejor todavía. Listo, vamos a ver el tema del casito. Ok, vamos a ver. Veamos. Ahí, acá. Veamos. A ver, estamos viendo este casito, ¿ok? Están ustedes en colegio, ¿no? Pueden ser profesores, pueden ser padres, o digamos que estuvieron de visita, etcétera, y ven que un niño pues se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla, tal cual como vemos ahí. ¿Cómo ustedes van a proceder? ¿Cómo lo van a curar? Ya tenemos en cuenta nuestro PAS, nuestra evaluación primaria, ya estamos en la evaluación secundaria, que justamente ya estamos en nuestra herida. ¿Qué hacemos? Agua y jabón, muy bien. Muy bien, Brenda, porque puede asustar al niño, ¿verdad? Al niño o a la niña. Sí, en especial cuando son estos pequeños, pues los asustamos, se van a decir, no, que me vas a echar alcohol. Lo primero que dicen, me vas a echar alcohol, me va a doler, me va a arder, y se van corriendo. Correcto, tranquilizar, ¿no? Tranquilizar al niño o a la niña. Agua con jabón, que es lo que más usamos. Ahora yo les pregunto, de frente, lo coloco de frente el agua jabón o lo utilizo una gasa, algodón, ¿qué utilizo? Gasa, muy bien, perfecto, muy bien con gasa. ¿Y cómo voy a hacer mi técnica de esta limpieza? ¿De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro? Muy bien, Betsy, de adentro hacia afuera, muy bien, Flor, todo, perfecto, perfecto, perfecto. El tema de caracol, como les digo, yo lo digo así, ¿no? Caracol. Por evitar el tema de infección, no se olviden. Y el tema de infección también tiene que ver con el lavado de manos, ¿no? Y justamente que había leído y el tema de bioseguridad. El caracol, muy bien, Lemir, sí, justamente eso es lo que había dicho. Perfecto. Y después de repente le pongo una gasita, porque es el recreo, o sea, todavía va a seguir ahí, ¿no? Todavía va a seguir ahí, entonces vamos a tener en cuenta eso. ¿Qué vamos a ver? De repente le coloco la gasa nada más, le coloco una venda, ¿qué hago? Si tengo un esparadrapo, quizás una gasita con un esparadrapo, ¿no? Viendo que es una herida pequeña, pero si es una herida que está un poquito más abierta, digamos, en la rodilla, no tuvo solamente esta laceración,
sino como que se cortó, como una abrasiva, sino una laceración, ¿no? Que se abrió un poquito. Cremas no se olviden que cremas ustedes no pueden utilizar. Es mejor llevarlo a un centro de salud para ver si es necesario, pues, curitas, también si es pequeña, curitas, llevarlo a un centro de salud para ver que si es necesario, pues, la sutura, ¿no? Que es el coser la herida. Entonces recuerden siempre eso, observar la herida. Lo primero, como ustedes ya me mencionaron, es tranquilizar al niño, es explicarle porque no vamos a ir de frente y se va a asustar, ustedes lo saben. Nuestro tema de bioseguridad, ¿no? El lavado de manos, el uso de guantes, colocar la gasa, como ya me dijeron, de adentro hacia afuera, la limpieza, y después cubrirla, no se olviden. Gasa y vendaje, muy bien, esa, ¿no? Una gasa de bolsillo. Claro, si es chiquitita, pues un curita, como se dice, normal, ¿no? Y después, pues, sí, llevar al centro de salud para ver si es necesario, pues, la sutura o de repente el uso de una crema. Vamos a ver. Bueno, acá ya está, prácticamente se lo dijo, ¿no? Que es un sangrado de nariz, pero quiero que primero vean este videito, porque justamente acá acá. Y ahí vamos a ver este caso. Cuando de pronto a una de ellas le cae la pelota provocándole un sangrado. Al visualizar la escena trataremos de calmar a la persona mientras activamos el PAS, proteger al movilizarnos hacia un lugar seguro para sentarlo y enseguida pediremos que alguien traiga un botiquín donde encontraremos los materiales que vamos a necesitar y asimismo le vamos a decir que llame a los centros de salud más cercanos. Para socorrer a la persona, primero tenemos que lavarnos las manos con agua con jabón. Si no tenemos, podemos usar un gel desinfectante. Posteriormente nos vamos a colocar los guantes, mientras eso podemos pedir que una persona que nos traiga agua con papel toalla para así poder luego hacer la limpieza. Entonces colocaremos la cabeza de la persona hacia adelante para que expulse toda la sangre que tiene en su nariz y la podemos limpiar suavemente sin lastimar. Entonces haremos presión por 10 minutos en la parte de la nariz mientras se le pide a la persona que respire por la boca. Es importante no colocar la cabeza hacia atrás, ya que la sangre puede bajar por la garganta y provocarle un vómito. Luego de haber transcurrido el tiempo de 10 minutos, debemos liberar la presión de la nariz. Y si es que el sangrado se ha detenido, debemos limpiar los orificios de su nariz con agua. Hay que hacerlo con mucho cuidado y por la parte externa de la nariz, de manera que nosotros no lo lastimemos y así no se vuelva a producir el sangrado. También es importante recordar que al momento que hacemos el lavado, no debemos introducir nuestros dedos en los orificios nasales de la persona, porque eso puede hacer que se reaperture nuevamente el sangrado. Luego de ello, vamos a secar con el papel toalla con mucho cuidado y de manera suave para que así no provoquemos nuevamente un caso de epístasis o comúnmente como lo conocemos como hemorragia o sangrado nasal. Listo. Este era un caso, pues, de una persona adulta, ¿no? Voy a mandarles el videíto. Han escuchado ahí una de las partes que menciona, se lava, ¿no? La parte de la nariz. Algunos lo recomiendan, otros no, porque hay que tener, pues, digamos, el conocimiento de cómo hacerlo. Siempre va a estar con la cabeza hacia adelante, ¿no? Pero el tema es de que podemos, pues, asfixiar a la persona si hacemos con mucha fuerza, ¿no? En la desesperación de repente. Entonces es mejor dejarlo ahí y llevarlo al centro de salud para que ya le hagan todo el debido cuidado, ¿no? Entonces acá lo voy a colocar, es el videíto, de una manera rápida, ¿no? Que justamente mencionaron. Fondo, sí, ya, hablar con el paciente, preguntar, sí, hay que preguntarle siempre, cosas en el piso no se puede hacer. Si estamos en la calle, imagínense, tenemos que hacerlo, tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que actuar sí o sí. Tenemos nuestro botiquín, ¿no? Betsy, ¿qué pasa en un paciente con un TEC? Un TEC, un traumatismo encefalocraniano, para los que más o menos, para explicarles, el traumatismo encefalocraniano puede ser un traumatismo de base de cráneo que justamente produce estas epistaxis o el sangrado por el oído. En estos casos lo primero es estabilizar y tenemos que ver los signos vitales
y tiene que estar en el suelo totalmente horizontal porque tenemos que cuidar el eje cabeza-cuello, ¿ok? Vamos a verlas, si no me equivoco, es en la quinta clase, vamos a ver ese tema de los TEC y traumatismos de cabeza, traumatismos de columna vertebral, pero lo principal es eso, sus signos vitales y estabilizar todo lo que es el eje cabeza-cuello para que no permitir de que se pueda agravar ese tema, ¿ok? ¿Ya se utiliza agua oxigenada en Vistax o aún no se utiliza? Algunos casos suelen utilizar el agua oxigenada en el taponamiento, lo echan. Yo, como les mencioné, recomiendo mejor el agua fría. El agua fría ayuda al tema de las hemorragias, a la vasoconstricción, como habíamos visto, ¿no? Recordemos, somos auxiliares primero, no somos medios. Exacto, sí, muy bien, Lemir. Saida, pero también se puede colocar con una gasa con agua oxigenada introducida en el orificio. Como les mencionaba ahí, Saida, prefiero el agua fría, ¿okay? O agua de caño si es posible, no hay ningún problema. Lavarnos en manos, hacer el paso, explicar la situación y tranquilizar. Correcto. Ok, en este caso, muy bien, perfecto, muy bien. Justamente estábamos viendo este casito, ¿no? En el aula, pues, muy parecido al caso anterior, solo que esta es una niña y en el otro, pues, fue una mujer no adulta. Pero después es el caso muy similar, porque el sangrado se va a dar por el mismo orificio, por la nariz, las llamadas epistaxis. Entonces, como mencionó acá, ¿quién me mencionó? Renzo, lavarnos las manos, nuestro paz, explicarle la situación y tranquilizar al niño, inclinar la cabeza hacia adelante y seguir los pasos, ¿no? Los pasos del video, ¿cuáles son los pasos del video? A ver, explíquenme. Porque tiene muchos vasos sanguíneos. Sí, agua fría para vasoconstricción, ¿no? Cuando se me dice es intenso por un tiempo de media hora, se conoce un motivo de sangrado. Sí o sí, recuerden de que si persiste el sangrado, yo tengo que llevar al centro de salud, porque sí o sí hay que ver el especialista, ¿no? Que es el otorrinolaringólogo, que tiene que ver si es un tema de que se rompió algún vaso, si de repente pues es otro tema un poco más complicado, si no solamente es un vaso, si es otro, si de repente se está repitiendo la situación, si es un adulto que tiene problemas de cardíaco, la presión alta, etcétera. Renzo, ¿el agua de caño afecta en algo debido a las bacterias o es necesario agua hervida fría? La verdad que no, en ese momento no. Nuestra naricita pues está protegida por vellosidades, la mucosa, etcétera, ¿no? Poner la gasa en la nariz, de ahí retirar y tapar la nariz durante 10 minutos, sí, exacto, muy bien. Muy bien, me están dando bien las respuestas, calzado de guantes, limpiar la zona. Sí, limpiamos la zona, muy bien, hacer presión 10 minutos, limpiar y lavar con agua fría y secar. Secar, sí, muy bien. Son sus recomendaciones, vamos a ver. Lo primero es siempre actuar con tranquilidad, como ya les había dicho, vamos a presionar, como vemos, cabeza hacia adelante siempre. Si es un niño pequeño, podemos colocarlo sobre nuestras piernas para poder ser más fácil, siempre explicarles, no se olviden, y es algo que creo que no me explicarles porque el niño se va a asustar en especial. Los niños se asustan y tenemos que decirles respira por la boca porque vas a seguir sangrando, no se olviden de ese tema, ¿ok? Este es otro casito, es un casito un poco más amplio, digamos, ¿no? Que es un accidente en la carretera y ustedes justamente están yendo por ahí y van a ver una persona, ya saben, ya se identificó, tiene una herida en una pierna izquierda, pero que sangra bastante, y es una sangre pues clara, una sangre, un rojo así intenso. Por lo tanto, ya saben ustedes que es una hemorragia arterial. ¿Cómo voy a diferenciar esa sangre, esa hemorragia, que ya sabemos que es arterial, que ya lo dije, por cierto, de la venosa? ¿Cómo la diferencian? Dos casos, dos básicos que lo van a diferenciar. Marcos, buenas noches, saludos para Venezuela. ¿Qué va a diferenciar ese sangrado? Recuerden, el color, muy bien. ¿Qué más? Y la presión, muy bien. ¿No? ¿Cómo va a ser el arterial? Como ya lo vimos ahí. En la presión o la fluidez, muy bien. Sangra bastante. El color. ¿Cómo va a ser un color? Sangre más clara, exacto. ¿Cómo va a ser? Color brillante, mucha presión, a borbotones, no se olviden, ¿no? A borbotones, perfecto. ¿Y la venosa? Muy bien, Catherine, rojo brillante. ¿Y la venosa cómo es? ¿Qué color es? Oscuro, como un granate, acuérdense de eso, perdón, acuérdense de eso que es oscura, es un rojo oscuro, un granate. Ese color, grábense siempre para que puedan diferenciar, ¿ok? Y la intensidad, digamos, la presión, cómo va a salir, ya no es a borbotones, no es intenso, sino, digamos que continuo,
pero poco, ya no va a ser tan fuerte, ¿no? Oscuro, rápido, continuo. Muy bien, perfecto, muy bien, perfecto, muy bien. Ahora me dice acá, ¿no? Acuérdense que es en la pierna izquierda. No se olviden de eso, ¿ok? Es en la pierna izquierda. Ahora, ¿cuál es el punto de presión idóneo en este caso? Si yo quiero hacer ya mi presión indirecta o mi presión arterial, ¿dónde lo haría? Muy bien, María, muy bien, perfecto. Exacto, la arteria más cercana a la que va a irrigar la más grande, ¿verdad? Que es la arterial, la parte femoral. Muy bien, la arteria femoral. Muy bien, perfecto. Y si la parte de la presión pues indirecta o la presión arterial. ¿Cómo ustedes llevarían pues, bueno, acá nos menciona pues una diferencia, ¿no? La arteria femoral. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia arterial externa? ¿Se acuerdan qué es arterial externa? ¿No? Que estamos viendo justamente en este caso, y una exteriorizada. ¿Cuál es la diferencia? Las dos las vamos a ver, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Una, tal cual, ¿eh? Una. Es una pregunta así un poco más para buscar a ver si han estado atendiendo toda la clase. Ahí lo dice. ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia arterial externa y una exteriorizada? Muy bien, María, pero las dos son visibles, no te olvides. La arterial externa es por un vaso sanguíneo y la exteriorizada, perfecto, es por un agujero o por un orificio corporal. Muy bien, María, muy bien. Tienen que estar atentas con las preguntas, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más? Recuerden que ambas son visibles, recuerden que ambas son visibles porque la exteriorizada va a salir, por lo tanto yo voy a ver que está sangrando por el oído, voy a ver que está sangrando por la nariz, voy a ver que está sangrando por la boca, pero la diferencia ¿cuál va a ser? De que una es arterial externa, que es un vaso sanguíneo, y la otra es por un orificio, no se olviden de eso, ¿ok? Estamos en otra pregunta ya, pero muy bien, Carla, también. ¿Cómo van a descartar, digamos que en este tema de que ya vimos la hemorragia en la pierna izquierda, cómo van ustedes a descartar la existencia de una fractura? ¿No? ¿Qué van a, bueno, es una pregunta adelantada porque en la otra clase recién vamos a ver fracturas, pero ustedes qué creen que encontrarían si hubiera una fractura? Porque hay una hemorragia. Exacto, muy bien, Betsy, la continuidad del hueso. Muy bien, María, exacto, Sofía. El hueso va a estar expuesto, es una fractura expuesta porque ya hay una hemorragia, por lo tanto ya vamos a ver de repente pues la salida de la mitad del hueso, etcétera, ¿no? Y vamos a encontrarlo justamente. ¿Y ahí cómo van a actuar? ¿Cómo van a actuar? Se expone el hueso. Muy bien, Ketis. ¿Qué van a hacer ahí? Una férula, inmovilizar, exacto, tal cual, los dos. Vamos a inmovilizar. ¿Acuerdan que vimos el videíto que utilizamos una inmovilización, ¿no? De repente un cartón, algo que utilicemos rápidamente como una férula para inmovilizar y después vamos a corregir, colocando las gasas y la venda para poder, pues, tener el tema uno, de evitar la infección, evitar una hemorragia masiva y el tema de inmovilización. No se olviden de eso, ¿ok? Siempre tenerlo en cuenta, ponerlo en vertical, en horizontal. Ok. Por acá vi unas preguntas, creo, espérenme, porque me están contestando muy bien. Cuando un paciente se desmaya y no encuentra las venas para cauterizar, ¿cómo se hace? Para cauterizar, la cauterización ya es un tema, pues, personal de salud, recuerden. Si se, lo que vamos a hacer es contener la hemorragia con una presión, pues, una elevación del miembro o una presión indirecta. La cauterización ya es un tema médico, un tema de salud. Listo, vendaje algún palillo madera, estamos muy bien, perfecto, 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 listo. Yo creo que me han respondido muy bien a las preguntas, yo creo que pues sí hemos visto justamente el tema de las
de las respuestas, ¿no? Y este es un tema extra que quizás estamos viendo las maniobras, que vamos a ver en las próximas clases, diferentes tipos de maniobras que vamos a tener en cuenta. En este caso lo menciono la maniobra de Rautec porque es la más utilizada cuando es un accidente de tránsito. Encontramos pues a alguien justamente en el asiento, copiloto, piloto, etcétera, atrás, y cómo vamos a ayudar, ¿no? Esta es una maniobra que lo realizan los bomberos, pero que ustedes les pueden ayudar, porque tenemos que estabilizar, miren, cabeza-cuello, ese es el eje cabeza-cuello, colocando esta manito debajo justamente del mentón o de la mandíbula inferior, y la otra mano que va a estar atrás de la espalda abrazando y rodeando este brazo, para poder sacar a la persona. Tiene que tener bastante fuerza. De repente, pues hay otra persona atrás que puede colocarle el collarín, perfecto. Vamos a ver en el tema de lesiones traumáticas, no se preocupen. Pero este es un avance, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Y vamos a pues llevarla. Siempre miren esta posición de las piernas, una adelante y una atrás, porque eso nos va a ayudar también a que la persona que está pues desmayada podamos movilizarla rápidamente y colocarla horizontalmente en el suelo, ¿no? En una superficie plana, para poder pues ayudar a evaluar signos vitales o evaluar pues si es necesario hacer el RCP. Si de repente el auto pues está en una desventaja de que se pueda incendiar, también vamos a llevarlo más allá, ¿no? Perdón, era para acá. Vamos a llevarlo más allá de repente, utilizando siempre esa maniobra y un pie adelante y un pie atrás siempre. Este es, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Miren cómo colocan la mano debajo, eje cabeza-cuello, cabeza-cuello, lo que es la columna, y lo otro abrazando, ¿no? Para poder sacarlo. Miren que este es más gordito, pero esa maniobra los va a ayudar. Y una pierna adelante, una pierna atrás, en el momento de sacarlo, ¿no? Bueno, esto es de las hemorragias exteriorizadas. Cuando ustedes tienen, pues, el tema de las hemorragias, digamos que es muy masiva y ustedes colocaron ya en una posición, ¿se acuerdan? En los vómitos con sangre, ¿sí? Como es profuso, colocamos pues echada con las piernitas, pues un objeto debajo de las rodillas, ¿verdad? Para que esté un poco pues elevado. Pero si persiste y los signos vitales pues empiezan a tener problemas, si es necesario hacer nuestro RCP lo hacemos, y si no, después colocamos una posición lateral de seguridad para poder proteger, ¿no? No se olviden eso. Este es, por ejemplo, acá las piernitas elevadas, ¿no? Este es el tema de la presión, justamente. Acá estamos viendo, por ejemplo, el tema de la presión directa, ¿no? Acá ya estamos vendando, elevación del miembro. El caso del torniquete, no se olviden que es última opción, maniobra de última opción. No se olviden de eso, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. A ver, quiero ver de repente otras preguntas, déjenme ver. Perdón. El torniquete se sigue usando, como ya les mencioné, es la última opción. 10 minutos, disculpe que maniobra. Maniobra de lo que es el transporte de Rautec, que le decimos. Vamos a ver en la próxima. Como le digo, esta es una introducción. Quiero que ustedes más o menos vean qué es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿no? Que son desde las lesiones traumáticas y todo lo que son las movilizaciones. Evitar la infección es lo principal. Inyecciones. Bueno, ahorita no estamos viendo inyecciones en Lemir, pero vamos a tenerlo en cuenta. Yo creo que ITEC, de repente por acá, Elizabeth, después hay que tenerlo en cuenta. Quieren ver temas de inyecciones, por ahí podemos ir usando, sí se puede, Rautec, exacto. Cuando hay una fractura de costillas, la fractura de costillas nos suele dar, ¿qué? Una hemorragia interna, ¿verdad? Y las hemorragias internas hay que tener mucho cuidado. Lo primero es nuestra evaluación primaria especial. Colocarlo siempre en una zona, una superficie plana, dura, para ver signos vitales, si es necesario hacer nuestra reanimación, lo hacemos un poquito más arriba, y tener en cuenta el tema de las costillas, ¿no? Una fractura en especial. ¿Por qué los auxiliares de primera solución ni se puede? Pero para que sepan lo que les va a ayudar. Ahí, ya. A ver, ¿alguna otra pregunta, duda, quizás un casito, algo que me tengan que decir, entonces, para tenerlo en cuenta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, les agradezco por escucharme, por estar pues atentos y atentas a todo lo que es la clase, sus mensajes.
Aldemir, muchas gracias por siempre tu participación y muy contento.